Bendiciones, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este tiempo que vamos a estar delante de Dios y delante de su palabra. Quisiera comenzar como siempre elevando una oración a nuestro Padre Celestial para que Él pueda en esta noche bendecir este tiempo y podamos disfrutar de esa comunión y de la palabra que el Señor pueda en esta noche darnos a cada uno de nosotros. Una vez más, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad absoluta de ti. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos para que hagas conforme a tu voluntad, Señor. Háblanos en esta noche a nuestro corazón. Unge mis palabras para que no sea yo sino tu Espíritu hablándonos en esta hora. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Mis amados hermanos y amigos, si tiene una Biblia a la mano, puede por favor buscar en el libro de Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo número 13 al versículo 16. Estamos desarrollando un estudio de la primera carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia que estaba dispersa en el Asia Menor por causa del testimonio de Jesucristo. Muy bien, leemos la palabra de Dios entonces en el nombre de Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a meditar en esta noche con el título, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, esta expresión, ceñir los lomos, es una expresión simbólica que el apóstol Pedro está aplicando en la enseñanza o en lo que él quiere transmitir a sus lectores de aquel tiempo. Usted sabe que antiguamente las personas se vestían con unas túnicas, ¿verdad?, largas, que eran de una sola pieza. Era como un manto que los cubría. Así es que cuando ellos querían realizar alguna actividad, ellos se ceñían su ropa, ese vestido, de tal manera que se ajustaban a la cintura para poder tener libertad en los movimientos que ellos iban a realizar. Entonces, vemos, por ejemplo, que esta expresión se menciona en algunos pasajes del Antiguo Testamento, y es por eso que creo yo que el apóstol Pedro está aplicando lo que era literal en el Antiguo Testamento de ceñirse la ropa, ajustarse la ropa para poder actuar rápidamente. Pedro estaba aplicándolo como algo espiritual. Y vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Señor iba a liberar al pueblo de Israel. Allá en Egipto, ellos estaban esclavos por 400 años. Y Dios levantó a Moisés para que sacara en libertad a su pueblo. Pero ellos tenían que sacrificar un cordero.
esa tarde, antes de llegar el anochecer, ellos tenían que sacrificar un cordero y celebrar la fiesta de la Pascua, que era pues simplemente la libertad, el momento en que el Señor libertó a su pueblo de la esclavitud. Y ellos tenían que celebrar una Pascua y tenían que comer el cordero, hierbas amargas y panes sin levadura. Y en el libro de Éxodo capítulo 12 verso 11 hace mención y dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Lo que el Señor está diciéndole a su pueblo: si tú vas a comer la Pascua, lo vas a comer de esta manera. Lo vas a comer ceñido tu ropa a tus lomos. No era un momento de acomodarse, no era un momento de pasar un rato como siempre se pasa. De repente hay un momento de conversación cuando se participa de una cena, sino que en ese momento el pueblo debía estar listo, preparado para salir de Egipto, porque iban a salir esa noche de Egipto. Así que ellos tenían que estar ceñidos sus lomos. Si ellos iban a comer esa Pascua o ese cordero, ellos tenían que comerlo ceñido sus ropas a sus lomos. Gloria al nombre del Señor. Y eso nos habla de la actitud que debemos tener en estos tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos, hermanos, que nos están señalando la eminente venida de Cristo a la tierra. Y es cuanto más la iglesia tiene que ceñir los lomos de su entendimiento. En este caso, lo que Pedro está aplicando esta palabra para enseñarnos una verdad espiritual. También vemos, por ejemplo, cuando el Señor habla en el libro de Lucas capítulo 12, verso 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Jesús está hablando en el capítulo 12 de San Lucas, en un contexto donde Él está hablando de su segunda venida a la tierra. Y le dice a sus discípulos, y lo dice a nosotros también, que en tiempos como esos, que están marcando ya la proximidad de la segunda venida de Cristo, que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, dice, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llama, le abran enseguida. Está hablando de una actitud de servicio, estar preparado para servir al Señor. Como siervos de Dios, debemos tocar la trompeta. Si el Señor en esta hora dice: este es el tiempo de salir, este es el día del arrebatamiento, entonces tenemos que estar ceñidos nuestros lomos, listos, preparados para salir como Israel salió de Egipto. Tenían que comer la Pascua ceñidos sus lomos. Gloria al nombre del Señor. O también cuando se iban a la guerra, para poder ir a la guerra ellos tenían que ceñirse también los lomos, la vestidura hacia sus lomos. Y de esta manera también nos habla en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 14, cuando Pablo habla acerca de la lucha espiritual que todo cristiano enfrenta en esta tierra. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí también hace mención acerca de estar ceñidos nuestros lomos. Entonces, esta expresión ceñir o ceñirse los lomos es una expresión que significa que tenemos que ajustar en un sentido espiritual. Tenemos que ajustar nuestra mentalidad o nuestra mente a las verdades absolutas de lo que Pedro, por revelación o inspiración del Espíritu Santo, estaba diciendo en los primeros versículos de esta carta, en donde el apóstol Pedro
está diciéndole a los hermanos ahí que ellos han sido elegidos según la presciencia de Dios, que ellos han sido renacidos según la misericordia de Dios para una herencia que está reservada en los cielos. También le dice que ellos son guardados por el poder de Dios mediante la fe, y que si es necesario, la fe de cada cristiano. A la vez también Pedro le habla acerca de una salvación futura, una salvación que está reservada para el tiempo postrero, cuando Jesucristo sea manifestado. Eso lo hemos leído en los primeros versículos de la carta que Pedro escribe a los hermanos. Estas son verdades a las cuales Pedro está diciendo: ajusten o cíñanse los lomos, pero no los lomos hablando de la cintura, sino cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, que tenemos que ajustar nuestra mente a esas verdades que Pedro ha venido transmitiendo a través de su carta a los hermanos de aquel tiempo, y el Espíritu Santo para nosotros en este tiempo. Es que nuestra mente, hermano, tiene que estar alineada, tiene que estar, tiene que estar moldeada, tiene que estar conformada a estas verdades, de que si somos parte del pueblo de Dios es porque Dios nos ha elegido. Si somos parte del pueblo de Dios es porque Dios nos ha hecho renacer. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. También somos guardados en medio de la adversidad, en medio de la presión del mundo, en medio de los ataques satánicos en contra de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Tenemos que entender, tenemos que estar convencidos en nuestra mente de que estamos siendo guardados por el poder de Dios. Estamos siendo protegidos, estamos siendo preservados, estamos siendo cuidados por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo obrando a favor de nosotros, mis amados hermanos. Y cuando nuestra fe es probada, también nuestra mente tiene que ajustarse a esa verdad, que son necesarias las pruebas para que nuestra fe sea hallada en alabanza, en honra y en gloria, como dice el apóstol Pedro, el día en que el Señor Jesucristo venga a esta tierra por segunda vez a llevar a los que le esperan. Esa es su iglesia, la iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Eso es lo que Pedro está tratando constantemente a través de esa carta, sembrar, implantar estas verdades en el corazón y en la mente de aquellos hermanos de las iglesias de aquel tiempo. Y creo yo que también es para nosotros este llamado a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Quiere decir que tenemos que entender la importancia de ajustar nuestro entendimiento a estas verdades que están escritas aquí en la palabra de Dios. Y cuando habla del entendimiento, está hablando de esa capacidad mental que todo ser humano tiene. En especial los cristianos, que tienen una capacidad dada por el poder del Espíritu Santo, que nos capacita, nos ayuda a entender las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice que el hombre natural, hablando del hombre que está en el pecado, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que es descendiente de Adán según la carne, que no ha sido regenerado, el hombre natural, el hombre caído. Pablo dice que ese hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no tiene la capacidad, el hombre que vive en pecado no tiene la capacidad de entender las cosas del Espíritu de Dios, las cosas de Dios. Pero en cambio el espiritual sí, el que ha nacido de nuevo sí. Y Pedro a través de esta carta nos está diciendo que ajustemos nuestra mente, nuestro pensamiento. Tiene que estar ajustado a esa verdad, que somos elegidos, que no somos
cristianos por casualidad, ni siquiera porque nosotros hayamos elegido ser cristianos o hijos de Dios, sino porque fue Dios quien nos eligió para ser parte de su pueblo. Y eso debe darnos seguridad, eso debe darnos convicción, eso debe darnos confianza en los tiempos que vivimos, que cada vez se ponen más difíciles, que cada vez nuestra fe es atacada, cada vez que somos menospreciados, somos incomprendidos en este mundo en el cual vivimos. Nosotros, si ajustamos nuestra mente, hermano, a estas verdades, no nos vamos a desalentar, no vamos a caer en el desánimo, ni vamos a querer retroceder, porque vamos a entender que somos elegidos, que tenemos una nueva naturaleza por causa del nuevo nacimiento, que somos guardados por el poder de Dios y que hay una esperanza futura. Jesucristo sea manifestado, seremos manifestados juntamente con Él a la semejanza de su cuerpo glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos esa esperanza. Tal vez en este mundo para las personas no hay esperanza, pero hermanos, en Cristo la iglesia tiene una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos ajustar, y eso es lo que el apóstol Pedro dice, por tanto. Y esa expresión por tanto, pues es una expresión que une los versículos anteriores, o las verdades que nos dice Pedro en los versículos anteriores, a lo que ahora va a empezar el apóstol Pedro a decirles a los hermanos de aquel tiempo, que la verdad de Dios está diciendo sobre lo que ustedes son. Ustedes ahora tienen que actuar de esta manera, pero lo primero que tienen que hacer para poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho a favor de nosotros es que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que ajustar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, como dice el apóstol Pedro en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, que no nos conformemos a este mundo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. O sea, el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, enseñanza. Pablo dice en Romanos que no se conformen a este mundo, es decir, que no se amolden, no se acomoden, no copien el estilo de vida de este mundo que no quiere saber nada de Dios ni de las cosas de Dios. Ustedes no vivan de esa manera, sino dice, transfórmense. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Y que el cambio, mis amados hermanos, el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida por cambiar nuestra manera de pensar. Bendito sea el nombre del Señor. Antes éramos pecadores, éramos borrachos, mentirosos, adúlteros tal vez, y tantos otros pecados que cometíamos y por los cuales, hermanos, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de las promesas de Dios, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios. Pero ahora que hemos sido elegidos, hemos sido renacidos, que somos guardados, ahora que somos probados y que está reservada una esperanza en el cielo para nosotros, hermanos, debemos de ajustar. Eso es lo que Pedro dice. Por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Ajusten su mente a lo que ustedes son ahora. Ustedes ahora son una nueva criatura. Gloria al Señor. Somos una raza distinta, una nueva creación en Cristo Jesús. Porque la Escritura dice claramente que el que está en Cristo, nueva criatura. He aquí todas son hechas nuevas. Y nuestra mente tiene que aceptar esa verdad. Y al aceptar esa verdad, vamos a vivir entonces conforme a esa verdad.
Y Pedro está diciendo, vuelvo a repetir, como él incansablemente recalca una y otra vez acerca de lo que está hablando en los primeros versículos de Primera de Pedro, que somos elegidos, que somos renacidos por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, que somos guardados, que somos probados y que se nos está reservada una salvación futura cuando Jesucristo a este mundo. Cuando habla la palabra de Dios acerca del entendimiento, está hablando del pensamiento profundo de nuestra mente, de aquellos pensamientos tan profundos que están metidos ahí, que a veces no nos deja experimentar la vida cristiana, la nueva vida que Dios nos ha dado, porque muchas veces pensamos que, hermanos, que todavía debemos vivir como antes vivíamos, pero no es así. Si queremos experimentar y queremos vivir esa vida que la palabra de Dios exige, hermano, tenemos que empezar por ajustar nuestra manera de pensar, que el apóstol Pedro nos dice en los primeros versículos de esta carta. Cuando habla del entendimiento, está hablando, vuelvo a repetir, del pensamiento profundo. Está hablando de esa facultad mental que tenemos o esa disposición para ejercitar nuestros pensamientos de acuerdo a lo que nosotros estamos recibiendo información a nuestra mente. Y lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es que hemos sido elegidos por Dios y que hemos sido renacidos por Dios, que somos guardados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces Dios, hermanos, ha tenido dificultad con su pueblo, hablando del pueblo de Israel en este caso. Cuando en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer a ellos, manifestó sus señales, sus prodigios, sus maravillas en la tierra de Egipto. Cuando envió las plagas no le tocaron a ellos, sino solamente a los egipcios. Cómo Dios abrió el mar rojo, cómo los alimentó en el desierto, cómo les dio agua en el desierto, cómo proveyó que sus ropas y sus calzados nunca se desgastaron, dice la Escritura claramente. O sea que lo que Israel experimentó con Dios fue algo tan grande que ellos tenían la oportunidad de comprender la grandeza de ese Dios que se estaba dando a conocer a través de esas señales y de esos prodigios. Pero lamentablemente Israel no entendió a Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 32 verso 28 dice: porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Hablando del pueblo de Israel, ellos no entendían lo que Dios les estaba diciendo, lo que Dios les estaba revelando. Ellos no comprendieron lo que Dios estaba tratando de enseñar a su pueblo. En Isaías capítulo 1 verso 3 también, generaciones más adelante, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Está hablando de los animales. El buey dice que conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, el lugar donde descansa el pesebre. Pero dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué dijo el Señor esto al pueblo de Israel? Porque ellos, hermanos, cuando se presentaban delante de Dios para ofrecer sus holocaustos, sus sacrificios que Dios había establecido por medio de la ley que Dios le había dado a Moisés, que cuando los hombres de su pueblo pecaran contra Dios, ellos podían llevar un animal y ese animal iba a ser sacrificado, tomando el lugar del pecador, porque la ley dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, quiere decir que si el hombre pecaba, tenía que morir inmediatamente, pero Dios en su gracia estableció que un animal tomara el lugar del pecador, que ese animal derramara su sangre, que diera su vida en reemplazo del pecador, para que el pecador no muriera,
Pero ese animal a la vez era una tipología de lo que Cristo iba a hacer en el tiempo futuro para redimir a un pueblo de sus pecados. Pero ¿qué sucedió? Ellos, hermanos, en vez de presentarse con esos animales, pero con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de dolor, de haber pecado contra Dios, pues, hermanos, llevaban cualquier animal. Ya lo hacían por cumplir. Bueno, decía, bueno, total, algo así, ¿verdad? Es decir, que no había un arrepentimiento sincero, no había sinceridad en el corazón de Israel. Y todo era formalismo, todo era algo ritual y se acabó el problema. Pero no entendían lo que en realidad significaba que ese animal tomara su lugar. Lo que significaba es que ese hombre estaba siendo librado de una muerte segura. Pero ellos, como no entendían, entonces lo hacían todo sin corazón. Y entonces, por eso el Señor dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre. En otras palabras, el buey y el asno tenían más entendimiento que su mismo pueblo de Israel. Tremendo, hermano. Tremendo. Y dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, hablando del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, dice, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué actitud tan terrible de este pueblo, a la cual el Señor le hace una comparación que son sin entendimiento y que las bestias son más inteligentes que ellos. Que Dios nos guarde de ser un pueblo así. De que podamos ser un pueblo entendido, un pueblo que conozca a Dios, que conozca la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Por eso Pedro dice que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que ajustar nuestra mente a esas verdades y de acuerdo a esas verdades, ajustar nuestra manera de pensar y vivir de acuerdo a lo que somos ahora en Cristo Jesús. No somos un pueblo cualquiera. Somos el pueblo de Dios, que hemos sido elegidos, que hemos sido renacidos, que somos guardados, mis amados hermanos. Tenemos que ajustar nuestra mente a las verdades de Dios y vivir de acuerdo a esas verdades. Ahora, en otro pasaje de la Biblia, en el Salmo 32:9 también, hace un llamado el Señor a su pueblo y dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué fuerte esta palabra. Dice, no seas como el caballo o no seas como el mulo, que son bestias. Ellos son sin entendimiento, dice. Y es verdad, un caballo, un mulo, son animales que a veces son tercos, son testarudos. Y el Señor dice, no sean como ellos. Dice, porque estos animales, dice, como no tienen entendimiento, han de ser sujetados con cabestros, que le ponen un cabestro como un bozal aquí. No sé si usted ha visto esos caballos, esos mulos que son montados y que el que los monta los lleva de acuerdo a donde él quiere, va moviendo el cabestro. O también que le ponen freno, porque dice, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, una persona, un creyente sin entendimiento, que no entiende lo que Dios quiere, es como un caballo, como un mulo, que cada vez, hermano, necesita un cabestro o un freno para que se acerquen a Dios. En otras palabras, necesitan una dificultad, un problema, una situación, a veces una enfermedad o a veces una necesidad, no sé, que hace que el creyente pueda reaccionar y darse cuenta que necesita siempre depender de Dios y que no debe apartarse de Dios. No seas como el caballo, como el mulo, que necesitan un cabestro o un freno, porque si no, no se acercan a ti.
nosotros tenemos que acercarnos a Dios, porque hermano, si hemos entendido quiénes somos en Dios, hemos sido elegidos, hemos sido renacidos por Dios, somos nuevas criaturas, somos guardados por Dios. No debemos ser tercos, no debemos ser obstinados, debemos humillarnos, debemos rendirnos delante de Dios. Esa es la actitud de un verdadero cristiano, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que es fuerte esta palabra, pero es lo que el apóstol Pedro está enseñando al decir que tenemos que ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que ajustar nuestra manera de pensar a las verdades de Dios acerca de lo que somos en Él. Por el Señor. Mire, el Salmo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Quieres ver un hombre, un cristiano o una cristiana entendida, que conoce y entiende la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer a un cristiano que ha ceñido, ha ajustado su manera de pensar, hermano, a lo que Dios dice? Aquí lo vas a conocer. ¿Cómo? Cuando practica los mandamientos de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermanos, el profeta Daniel vivió en un tiempo muy difícil para su generación. Daniel fue llevado entre los cautivos a Babilonia cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, destruyó la ciudad, quemó el templo, saqueó el templo del Señor, porque Dios lo había permitido por causa de la idolatría, del pecado de Israel. Vino el juicio de Dios sobre su pueblo. Era una manera en que Dios disciplinaba a su pueblo aquel tiempo. Y Daniel fue tomado cautivo, fue llevado a Babilonia. Y en Babilonia, cuando llegó, fue escogido para trabajar en el palacio juntamente con Nabucodonosor. Pero para eso tuvo que pasar un proceso de selección. Así es que lo primero que hizo el eunuco que fue enviado para preparar a Daniel y a sus amigos para que esté delante del emperador o del rey de aquel tiempo, Nabucodonosor. Hermano, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel sabía que comer cierto tipo de carne de animales impuros era un pecado para un israelita. Dios lo había enseñado a través de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, que hay ciertos animales que no se deberían comer. En aquel tiempo estaba establecido eso. Ni tampoco deberían beber vino. Era un acto de consagración que Daniel estaba haciendo, porque Daniel entendió que la única manera de poder prevalecer y sobrevivir y que pueda Dios guardar sus vidas en medio de Babilonia, que es un tipo del mundo en este tiempo y de la confusión que hay en el mundo, hermano, Daniel propuso no contaminarse con la comida y la bebida del rey Nabucodonosor. Como pagano, Nabucodonosor pues comía cualquier cosa y bebía cualquier cosa, pero Daniel se mantuvo consagrado a su Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y las ciencias, pero dice, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios le dio a Daniel entendimiento para comprender el lenguaje del Espíritu Santo, que es a través de las visiones y a través de los sueños. Daniel fue bendecido con esta capacidad de poder comprender y entender los misterios de Dios.
Y es por eso que siempre Daniel destacó en todos los emperadores que fueron pasando, como Nabucodonosor, como Ciro, como Belsasar. Daniel, hermano, siempre estaba delante porque él tenía la sabiduría que en aquel tiempo como recompensa su consagración. Gloria al nombre del Señor. Y Dios te puede recompensar, nos puede recompensar con esa capacidad de poder entender, hermano, claramente las cosas de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos creyentes viven un cristianismo libertino, un cristianismo flojo, suave, porque, hermanos, no han ajustado su manera de pensar a las verdades absolutas que Dios ha enseñado a través de su palabra, de lo que en realidad somos en medio de este mundo caído. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que muchos creyentes tropiezan. Es por eso que muchos creyentes se apartan de Dios. Pierden las esperanzas, pierden la fe. Es por eso que muchos cristianos retroceden, porque no han ceñido los lomos de su entendimiento, no han entendido lo que son ahora, lo que Dios ha hecho a favor de ellos. No han entendido la gracia destinada, hermanos, para ellos. No han entendido que Dios los puede guardar. No han entendido que son una nueva criatura. Ya no somos, hermanos, pecadores. Hemos sido salvados, hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y esto también fue una lucha para el Señor Jesús con sus discípulos. Jesús tuvo que trabajar mucho, hermano, para que ellos pudieran entender lo que Jesús estaba tratando de enseñar. En el libro de Marcos capítulo 7, verso 18, Él le dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Cuando Jesús comenzó a enseñar que para confrontar a los fariseos y a los escribas, que se cuidaba mucho de lavarse las manos, y que de esa manera ellos pensaban que agradaban a Dios y que eran más santos, pero el Señor le hace entender que lo que entra por la boca del hombre no lo contamina, sino más bien lo que sale. Pero los discípulos no entendieron, y por eso que Jesús dice: ¿también ustedes están así sin entendimiento? Gloria al nombre del Señor. Ahora tenemos que también saber, hermanos, que Satanás, que es llamado en la Biblia con D minúscula, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la mente del ser humano, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El Señor ya nos ha librado de esa ceguera espiritual. Nos ha dado la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de pensar como Cristo pensaba. Tenemos la mente de Cristo escrita aquí en su palabra. Gloria al Señor. Entonces, hermano, también dice en Efesios 4:18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Está hablando de los gentiles, de los que no habían creído en Jesucristo. El apóstol Pablo describe su condición, que ellos estaban faltos de entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos desconocían voluntariamente las cosas de Dios, y también habían endurecido su corazón. Y de eso debemos tener mucho cuidado, hermano, de caer en la ignorancia y de endurecer nuestro corazón, porque eso puede producir que nuestra mente o nuestro entendimiento sea entenebrecido, o sea, sea oscurecido, para no entender la voluntad de Dios, para no entender lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Gloria al Señor. Es por eso que Pablo también en su carta a los Efesios ora por la iglesia de los Efesios. Y le dice: yo oro por ustedes para que
el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Dice en el verso 18 del capítulo 1 de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que Pablo está orando para que el Señor les alumbre los ojos en un sentido espiritual de su entendimiento, para que ellos puedan saber cuál es la esperanza a la cual han sido llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Era la única manera de que ellos pudieran entender de aquellas cosas maravillosas que el Señor había hecho a favor de la iglesia. Pero Pablo está orando para que alumbre los ojos de su entendimiento y de esa manera ellos puedan comprender esas verdades espirituales. Ahora nosotros también podemos pedir a Dios entendimiento. En el Salmo 119, en el verso 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Gloria al nombre del Señor. Dame entendimiento, Señor, está diciendo el salmista. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros, si tenemos, hermano, falta de entendimiento, si no sabemos cómo ajustar nuestra manera de pensar, no sabemos cómo ceñir los lomos de nuestro entendimiento, pues pidámosle a Dios en oración, Señor, ayúdame o dame entendimiento para saber y comprender quién soy en Cristo, qué es lo que tú has hecho a favor de mí, cómo debo vivir mi vida nueva en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces el cambio, mis amados hermanos, el cambio profundo que podamos, de que nosotros podamos ajustar o podamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, que podamos ajustar nuestra mente a las verdades de Dios. Cada vez que venga una tentación, cada vez que venga una prueba, cada vez que suframos persecución, como los cristianos en aquel tiempo estaban sufriendo persecución, no debe ser para desanimarnos, no debe ser para retroceder. Aun si nuestra vida está en peligro, tenemos una esperanza viva de parte de Dios. Y entonces cuando ajustamos nuestra manera de pensar, entonces también nuestra manera de vivir va a cambiar, porque vamos a ajustar nuestra manera de pensar a la palabra de Dios y entonces vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Por supuesto, este entendimiento viene por la ayuda del Espíritu Santo. El Señor dijo que cuando Él venga, Él les va a enseñar todas las cosas. Él los va a guiar a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo que alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que nos da la fuerza, la voluntad para ceñir los ojos de nuestro entendimiento, para ceñir, como dice Pedro, nuestro entendimiento a estas verdades absolutas que la palabra de Dios dice acerca de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, acerca de la gracia que ha sido destinada para los elegidos del Señor, para los que han sido renacidos por el Señor Jesucristo. La segunda cosa que dice el apóstol Pedro, consecuente a ceñir el entendimiento, dice es que tenemos que ser sobrios. Ser sobrios. En otras palabras, abstenernos del vino o del licor. Bendito sea el nombre del Señor. Ser sobrio significa ser libre del efecto de sustancias embriagantes. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, no se embriaguen, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, no se vayan a emborrachar.
con vino. En ese tiempo no existía la cerveza, no existía tal vez el cañazo, el pisco y todos esos licores que hoy en día hay, pero existía el vino, y el vino era un licor en aquel tiempo, y las personas que se embriagaban con el vino, pues al igual que en este tiempo, caían pues en la embriaguez, se emborrachaban, perdían el juicio, perdían la ecuanimidad al pensar, y como dice, hay disolución en la embriaguez, es decir, hay un desenfreno. Ya la persona que está embriagada, que está borracha, ya no tiene dominio propio de sus actos. Y el apóstol Pedro está diciendo: ciñan los lomos de su entendimiento y sean sobrios ahora. Si tú has ceñido tu entendimiento a lo que tú eres en Cristo Jesús, ahora tienes que ser sobrio, tienes que tener dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el vino, en un sentido malo en las Escrituras, representa todas aquellas cosas del mundo que producen en el corazón del hombre placer, alegría y satisfacción. Estoy hablando de las cosas mundanas, los placeres mundanos, los pecados mundanos, todas esas cosas que en el mundo se practica, que producen en el corazón del hombre placer, producen cierta alegría y cierta satisfacción, pero que en realidad lo que en el fondo produce es una sensación de vacío. Porque, por ejemplo, una persona que dice: voy a divertirme, voy a bailar porque tengo muchos problemas, y se va y se divierte toda una noche, gasta su dinero, baila toda la noche, se embriaga, pero luego llega el amanecer y se da cuenta que cuando está solo en su cuarto, se da cuenta que su vida es vacía, que lo que ha hecho en la noche, ese baile, esa diversión, de nada le ha servido, porque el problema sigue ahí, siente un vacío en su corazón. Y entonces la Escritura, cuando habla en un sentido figurado del vino, está hablando de todas aquellas cosas que pueden afectar el dominio propio que un cristiano debe tener en este mundo. Gloria al nombre del Señor. Y Pedro, en esta carta, en Primera de Pedro, hace mención de esta palabra, hermano, de ser sobrios 3 veces. Eso está en el capítulo 1, verso 13, en el capítulo 4, verso 7, en el capítulo 5, verso 8. Dice ahí: sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios. En otras palabras, no se dejen influenciar, no se dejen contaminar, no se dejen embriagar con las cosas del mundo. Su mente tiene que estar lúcida. Si queremos vivir en ese tiempo, hermano, en que la venida de Cristo está cercano, tenemos que ser lúcidos, tenemos que estar sobrios. Nuestra mente, nuestro corazón no se debe distraer con las cosas de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Noé cuando se embriagó con vino? En Génesis 9:21 dice que se encontró que estaba desnudo en medio de su tienda, y uno de sus hijos vio su desnudez, y Noé maldijo a la descendencia de uno de sus hijos, y llegaron a ser malditos, hermano, porque en su embriaguez Noé maldijo a sus hijos, a uno de sus hijos. También, embriagado por el vino, Lot se acostó con sus propias hijas. Porque cuando uno está embriagado por el efecto de cualquier licor que pueda haber, uno pierde la cordura, pierde la razón, uno pierde la sobriedad, hermano, el dominio propio, y puede hacer cualquier relajo, cualquier cosa terrible que uno después se puede arrepentir. Gloria al nombre del Señor. También por Belsasar, el imperio aquel tiempo de Persia, sacrilegio cuando usó los vasos de oro y de plata, que eran vasos que Dios había mandado hacer para ser usado dentro del templo, o sea que eran cosas sagradas. Pero como Belsasar estaba borracho, estaba embriagado por el vino, no tuvo reverencia de las cosas del Dios de Israel, y entonces, hermano, bebió vino en las copas de oro y en las copas de plata, y le vino un juicio. Dios le quitó el reino a Belsasar por ese sacrilegio, por esa irreverencia, por esa profanación. Bendito sea el nombre del Señor.
Y vuelvo a repetir, nosotros sabemos que como cristianos, nosotros ya no bebemos ninguna clase de licor, ni vino, ni cerveza, ni cañazo, ni pisco, ni ya esas cosas, hermano, porque somos una nueva criatura. Ahora nuestro placer, nuestra alegría, nuestra satisfacción es llenarnos del Espíritu Santo, es llenarnos de la presencia de Dios. Esa es la única manera de mantenernos sobrios en un sentido espiritual, hermano, para estar listos y preparados para la venida del Señor y para poder soportar las aflicciones, las pruebas que puedan venir sobre nuestra vida. Por eso Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Sean sobrios, estén lúcidos, estén atentos, estén vigilantes mentalmente. Y eso es lo que Jesús también habló en el libro de Lucas, en el capítulo 21, verso 34, hablando en el contexto de su segunda venida de Él. Cuando iba a venir a la tierra, Él dijo: van a pasar estas cosas, van a ver estas señales en el cielo, en la tierra, etc. Dice ahí: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué está hablando Jesús? Que tenemos que estar sobrios en tiempos como estos que estamos viviendo, mis amados hermanos y amigos, en que la segunda venida de Cristo está cada vez más cerca por todas las cosas que están sucediendo en el mundo. La iglesia tiene que ceñir, ceñir los lomos de su entendimiento y tiene que vivir sobriamente. No dejarse embriagar con las cosas del mundo, con los placeres del mundo. Las cosas del mundo, hermano, han muerto para nosotros y nosotros también hemos muerto ya para el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Romanos 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios, es lo que Pedro está diciendo. Sean sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando tú estás sobrio, cuando tú estás lúcido mentalmente, puedes discernir las trampas, las tentaciones donde el diablo quiere hacerte caer. Servir porque estás sobrio, estás lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a capacitar para que tú puedas darte cuenta de las artimañas de Satanás, para que las tinieblas no te sorprendan, sino más bien tú le sorprendas a las tinieblas, porque estás sobrio. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, la palabra de Dios, cuando habla del vino, vuelvo a decir, en un sentido espiritual o simbólico, en lo que respecta a lo malo, se refiere, vuelvo a repetir, a las cosas del mundo que producen cierto placer, cierta satisfacción, cierta alegría, pero que en realidad es un engaño. Y el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis y advierte que hay un vino, hablando en un sentido espiritual, que este sistema llamado Babilonia ha hecho que los pueblos, que los reyes de la tierra se embriaguen con ese vino. Por supuesto, no está hablando de un vino literalmente hablando, sino está hablando de un sentido espiritual, de esas cosas que este sistema mundano ha impartido en el mundo y los gobernantes de este mundo para engañarlos, para tenerlos distraídos, para que no se aperciban y se arrepientan y se vuelvan a Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 18, voy a leerlo del verso 1 hasta el verso número 5, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido
de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, mira lo que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícimo de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Babilonia en las Escrituras simboliza a un sistema humano que se levanta en contra de Dios. Ya lo nombra en Génesis capítulo 11, la primera forma humana que Nimrod establece para formar un pueblo, una sola lengua, formar, hermano, una conglomeración humana en contra de Dios, construir una forma humana de llegar a Dios, sistema de rebelión en contra de Dios. Y la Escritura revela que en el tiempo postrero, en tiempos finales, Satanás va a levantar este mismo sistema, que a través de la historia muchas veces lo ha intentado, pero en el cumplimiento de los tiempos, Satanás va a levantar este sistema en contra de Dios, que donde va a hacer que los moradores de la tierra, los reyes de la tierra, los presidentes, los gobernantes, hermano, dice, beban el vino de su fornicación, los embriaga con eso, hablando, hermano, de los placeres mundanos, hablando de los pecados que producen cierto placer, cierta alegría, cierta satisfacción. Es un vino satánico, diabólico, para distraer la mente del hombre, para engañarlo, para que no se arrepientan, vuelvo a decir, hermano, para que no se vuelvan a Dios. Pero el Señor llama, dice, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir que hay un pueblo de Dios que aún está engañado. Nosotros tenemos que amar a Dios y no amar al mundo. Dice 1 Juan 1, 2, 15 al 17. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros no tenemos nada con el mundo, hermano. Debemos renunciar a las cosas del mundo, de la música mundana. Le pongo un ejemplo, de los bailes, de las discotecas, hermanos, de todas esas cosas, esas prácticas de brujería, de hechicería, de idolatría. Esas cosas ya no son parte de un pueblo de Dios. Por eso la Escritura dice que tenemos que ser sobrios, que no nos dejemos intoxicar, que no nos dejemos engañar o embriagar con esas cosas del mundo que hacen que nuestra mente, como un borracho, tambalee y no esté en su justa razón para tomar decisiones correctas. Mis amados hermanos, estos son tiempos en que la iglesia tiene que afirmarse, gloria al Señor. Y también dice el apóstol Pedro, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen por completo en Dios, porque hay una salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro consecutivamente repite esta expresión de una esperanza futura, de una salvación futura. ¿De qué está hablando? Acerca de que el Señor Jesucristo es del cielo. Y entonces en ese día seremos, hermanos, manifestados tal como Él es. Y en eso debemos esperar por completo. Gloria al nombre del Señor. Esa es la salvación que debemos esperar por completo. ¿Y por qué Pedro habla así? Porque los hermanos de aquel tiempo que estaban leyendo esta carta que Pedro escribió, pues sus vidas estaban en peligro. Muchos de ellos estaban siendo llevados a los coliseos romanos para ser devorados por los leones. Otros estaban siendo muertos crucificados, porque esa era una forma en que los romanos mataban, hermano, a quienes ellos odiaban o a los delincuentes, etcétera. Los mataban siendo crucificados. De la misma manera murió nuestro Señor Jesucristo. Y muchos cristianos estaban siendo perseguidos y sus vidas corrían peligro. Es como decir que estaban perdiendo las esperanzas. Y ellos tal vez buscaban una salvación, una liberación
hermano, de repente de parte de Dios o de repente de alguno de los apóstoles que vinieran a ayudarles y ver una forma de salir, de escapar de esa situación. Pero el apóstol Pedro le dice, pero esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, miren, aunque no haya salvación en este momento, aunque de repente Dios permita que ustedes mueran por causa de su nombre, por causa de predicar el evangelio, por causa de vivir una vida diferente a lo que el mundo estaba viviendo, tal vez Dios permita que ustedes mueran, pero su esperanza no ha muerto, su esperanza todavía está viva. Hay una esperanza que está reservada, de una salvación que está reservada para el tiempo postrero, que así ustedes estén muertos, pero han muerto en Cristo, y cuando el Señor venga, ustedes serán resucitados juntamente con los que están viviendo en la tierra. Sus cuerpos serán transformados. Esa es la esperanza a la cual nosotros también tenemos que esperar por completo en el Señor. Sea que muramos o que vivamos, como dice Pablo, somos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y esas palabras de Pedro, creo yo, que daban un aliciente de fuerza, de poder, de valentía para enfrentar la situación de aquellos hermanos que estaban viviendo. Y tal vez algunos o muchos todavía podrían decir, bueno, si muero, pues gloria al Señor. Para mí, como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al nombre del Señor. Para que no tengan temor a la muerte. Porque, hermano, para una persona que no conoce a Dios, la muerte es la única esperanza que ellos piensan de escapar del dolor, del sufrimiento de este mundo. Muchas personas dicen, bueno, mejor me voy a morir para ya no sufrir. Y piensan, y esa es su esperanza, de morirse para no sufrir. Pero si mueren en sus pecados, van a sufrir una eterna condenación. Pero en cambio nosotros que estamos en Cristo tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo, el cual vendrá desde los cielos para, hermano, llevarnos juntamente con Él y estar con Él para siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pedro dice que tenemos que ceñir nuestro entendimiento, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que ser sobrios y tenemos que esperar por completo en la salvación, hermanos, que se manifestará en el tiempo posterior. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo podemos nosotros mostrar que hemos ceñido los lomos de nuestro entendimiento? ¿Cómo podemos mostrar que estamos viviendo una vida sobria? ¿Cómo podemos mostrar que tenemos una esperanza que se va a manifestar en el tiempo postrero? Pero dice, como hijos obedientes, viviendo como hijos obedientes. La obediencia, a pesar que de repente las cosas no van bien en nuestro caminar como cristianos, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que seguir obedeciendo a Dios. Gloria al Señor. La obediencia, si me amas, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. La obediencia. A Abraham le costó dejar su tierra, dejar a sus parientes, dejar a sus padres para obedecer el llamado que Dios le estaba haciendo para llevarle a un lugar, una tierra prometida. Y Dios nos llama que tenemos que obedecer. Hay muchas cosas a las cuales tenemos que renunciar. Hay cosas que nos están estorbando en nuestra vida espiritual, que no nos dejan crecer, que no nos dejan desarrollar, que no nos dejan santificarnos, que no nos dejan consagrarnos. Hay muchas cosas que nos tienen tal vez atados, que nos tienen tal vez esclavizados, o nos tienen sometidos, las cosas de este mundo, a las cuales tenemos que renunciar cuando obedecemos al llamado de Dios. Como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo era tu vida antes de entender las cosas de Dios? ¿Cómo vivías? ¿Cómo era tu manera de vivir? El apóstol Pedro dice, ya no se conformen a los deseos que antes tenían. Esos deseos de emborracharse, que cuando llegaba el cumpleaños, pues vamos a celebrar. En vez de agradecer a Dios
En vez de ser una persona agradecida con el Señor, ¿qué hacíamos, hermano? De repente hacíamos una fiesta, nos emborrachábamos, el dinero que Dios nos había bendecido por el fruto de nuestro trabajo, hermano, lo malgastábamos en la borrachera. Y tantas otras cosas que practicábamos antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de conocer este evangelio poderoso y glorioso. Nuestra vida era diferente, vivíamos esclavos del pecado. Y Pedro dice, ya no se conformen a esos deseos que antes tenían ustedes cuando estaban en ignorancia. Ahora ya ustedes ya no ignoran, ustedes ya conocen que hay un Dios en los cielos, que hay un Salvador llamado Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora ustedes ya no ignoran, ustedes saben que han sido elegidos, ustedes saben que han sido renacidos, tienen una nueva naturaleza, ustedes saben que son guardados, ustedes ya no son ignorantes, ustedes ya conocen la verdad. Los ha hecho libres y entonces ya no vuelvan a vivir como antes vivían. Si antes mentías, ya no vuelvas a la mentira. Si antes hurtabas, ya no vuelvas a hurtar. Si antes echabas, ya no vuelvas a la borrachera. Si antes hablabas lisura, ya no hables lisura, porque eres una nueva criatura. Si antes tratabas mal a tu esposa, pues ya no la trates mal a tu esposa. Si antes maldecías, ahora tú bendices. Si antes humillabas a tus hijos, pues ahora los bendices. Gloria al Señor. Si antes eras un colérico, un amargado, un renegón, un pleitista, un iracundo, pues ahora eres manso. Ahora eres un hombre tranquilo, tienes dominio propio, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad. Bendito sea el nombre del Señor. Si antes fácilmente te decían tus amigas, vamos a tomar, vamos a bailar, pues ahora tú dices, no, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no vuelvas a conformarte a los deseos que antes tenías cuando estabas en ignorancia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también, sino como aquel que os llamó es santo. Dios nos llamó, Dios nos eligió y Él es santo. Dios es santo, hermano. Dios no tiene comunión con el pecado. Escucha, hermano, Dios no tiene comunión con el pecado. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Se da cuenta? Fue el pecado que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Dios no se complace en el pecado. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La palabra santo significa alguien que ha sido apartado por Dios y para Dios. Vuelvo a repetir, una persona santa, según la palabra de Dios, es alguien que ha sido apartado por Dios. Dios lo aparta para Él. ¿Lo aparta de qué? Lo aparta del pecado. Lo aparta del poder de Satanás. Lo aparta del mundo. Lo aparta. Y lo aparta para Él. Un santo es ese. Alguien que ha sido apartado por Dios y para Dios. Porque nadie puede ser santo por sí mismo, a menos que Dios te aparte por medio de su espíritu. Él te santifica. Hace poco la Iglesia Católica Romana ha beatificado a un santo joven. Por supuesto, esa es una herejía, una falsa enseñanza. Ningún hombre pecador, como el Papa, porque todos somos pecadores, si no nos hemos arrepentido, si no hemos sido renacidos por el Señor, ese hombre es un pecador que declara a otro pecador como un santo. Pero ninguna religión, ninguna institución humana, ningún hombre puede declarar santo o hacer santo a otro hombre. El único que puede santificar a un hombre es el santo de los santos. Y ese es el Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso. Por eso dice que sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que no está diciendo que tú llegas a ser santo cuando te mueres todavía, como la Iglesia Católica enseña. Que para que un hombre llegue a ser santo, tiene que, estando muerto, tiene que hacer por lo menos 2 a 3 milagros. Y tienen que haber testigos que den testimonio de que ese santo le ha hecho milagro porque le ha rezado. Mire, si de vivo no ha hecho ni un milagro, menos de muerto. ¿Ves? Es una mentira. Pero la santidad que Dios demanda es mientras estamos con vida.
La santidad hay que vivirla, hay que practicarla. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo. Así como Dios es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vestirnos, en cómo nos conducimos en el trabajo con honradez, en cómo nos conducimos en los negocios que hacemos. Si somos gente justa, gente que somos justos, no abusamos, no hacemos injusticia. Ser santo es ser diferente. Que ahí donde abunda la mentira, tú dices la verdad. Que ahí donde la gente hurta, roba o falsifica documentos, lo que es la verdad. Eso es ser santo. Que ahí donde la gente habla lisura, tú hablas palabras de bendición. Que ahí donde la gente cuenta chistes sucios y colorados, tus palabras no tienen nada que ver con eso. Que ahí donde la gente practica la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, tú eres un hombre o una mujer fiel a tu pareja. Esa es la vida santa. Esa es la forma de vivir como Dios espera a aquellos que han sido elegidos, a aquellos que han sido renacidos, a aquellos que son guardados por el poder de Dios. Mis amados hermanos, así como Dios es santo, dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, esta carta del apóstol Pedro es una carta desafiante para la iglesia también de estos tiempos. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, cada vez se aumenta más la persecución a la iglesia de Cristo. Cada vez el camino angosto o el camino se hace más angosto. Cada vez que pasa el tiempo, vamos a ver un rechazo hacia Cristo, hacia las cosas de Cristo, hacia la iglesia de Cristo, hacia nosotros. La gente nos va a odiar, nos va a rechazar por nuestros valores, nuestros principios basados en la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú hoy en día dices que el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿cómo te catalogan? Un retrógrada, eres un cavernícola, un homofóbico, estás haciendo discriminación, no eres tolerante y la gente te mira mal, te odia, te hace a un lado. Te das cuenta que cada vez el mundo, cada vez más está sometiéndose al gobierno del diablo, del anticristo, pero la iglesia tiene que mantenerse firme. Los elegidos, los renacidos, según la misericordia de Dios, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero para eso, mis amados hermanos, tenemos que comenzar, como dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Quiénes somos? Somos un pueblo elegido por Dios. Como dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Lo crees, hermano? Somos un linaje, una línea genealógica que viene de Cristo, una línea genealógica espiritual. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Crees esa verdad? ¿Crees que eres elegido? ¿Crees que eres un pueblo elegido por Dios? ¿Crees que eres un pueblo que ha sido renacido por Dios? ¿Crees que eres un pueblo guardado por Dios? ¿Crees que eres un pueblo que va a ser probado tu fe por el Señor? ¿Crees que tienes una esperanza reservada en los cielos para el tiempo postrero que se va a manifestar cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Crees esas verdades? Son verdades absolutas. ¿Las crees aún? Si las crees, hermano, ciñe los lomos de tu entendimiento a esas verdades. Y cada vez que venga la persecución, cada vez que venga la tribulación, cada vez que vengan los problemas, las dificultades, cada vez que venga una situación que quiera, hermano, opacar tu fe, que quiera opacar tu ánimo, hermano, cíñete con esas verdades y mantente firme. Porque al tú ceñir los lomos de tu entendimiento, ajustar tu entendimiento a estas verdades, te van a ayudar, créeme, hermano, a mantenerte firme
porque tú no eres parte del pueblo de Dios por casualidad o porque has tenido más suerte que otros. No eres parte del pueblo de Dios porque tú quisiste, no. Ha sido la gracia de Dios. Dios te ha hecho el favor de elegirte, de salvarte, de darte un nuevo nacimiento, hacerte su hijo, parte de su pueblo. Oh, hermano, es un privilegio grande y tenemos que asimilarlo aquí para que luego, hermanos, podamos vivir conforme a esas verdades absolutas. Estas son verdades que tienen que ser creídas en nuestro corazón y afirmados en nuestro entendimiento. Es preciso que en este tiempo podamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y vuelvo a repetir, esto significa que tenemos que ajustar nuestra manera de pensar o nuestra mente a lo que la palabra de Dios dice respecto a lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, que hemos sido renacidos según la gran misericordia de Dios, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, que si es necesario vamos a tener que ser probados en nuestra fe, y que hay una salvación que está reservada en los cielos y que se va a manifestar el día en que Jesucristo venga por su iglesia. Eso debe motivarnos a serle fiel al Señor, a estar firme en nuestra fe. Y en este tiempo en que no podamos congregar y vernos como pueblo juntos y alabar a Dios, podamos estar seguros que aunque estamos dispersados, pero en el Señor estamos seguros, estamos firmes. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar. Él ha prometido. En Mateo capítulo 28 al final dice: he aquí yo estaré con vosotros todo del mundo. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche en el nombre de Jesús por tu palabra. Ayúdanos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento a las verdades que tú nos has mostrado en tu palabra, y que nada ni nadie pueda movernos de ser parte de tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias por parte de tu pueblo. Es por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Siga adelante, comparte este video, hermanos. Usted puede, al comenzar, puede compartir. Hay una opción abajo de su pantalla, de su celular, dice compartir. Usted presione ahí, porque esta palabra puede llegar a muchas personas que no conocen el Evangelio, o también a personas que conocen ya el Evangelio, y puede ayudarle en la edificación de sus vidas. Así que, mis hermanos, me despido hasta el domingo, si Dios lo permite. Shalom.